Muy buenas noches, un saludo cordial para todos nuestros televidentes. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. En su caso en casa, a las 6:25 de la tarde en directo, la repetición a las 4:30 de la mañana, por escribirnos al correo su caso en casa @teleantioquia.com.co. Muy amables por estar siempre con nosotros. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, director y presentador de este espacio de servicio. El tema de hoy es sabroso y es bueno tenerlo en cuenta porque, bueno, hemos manifestado un poquito sobre las garantías en materia inmobiliaria, pero no es tanto lo inmobiliario, sino la construcción, las garantías a las que tenemos derecho quienes compramos proyectos sobre planos y qué pasa, y entonces la garantía es de cuánto tiempo el constructor debe responder por los acabados, en qué momento, qué pasa cuando me incumplen, quién debe responder, cuál es el proceso legal a seguir, será que necesito abogado, no necesito abogado, qué es garantía, qué no es garantía. Pues vamos a desarrollar el tema con un experto en la materia. Se trata del abogado Federico Marulanda López, quien ha sido un inquieto en estos temas de la responsabilidad que se presenta con las garantías en materia de construcción. ¿Para qué sirven estas garantías? Y muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos, nuevamente. Muchas gracias por invitarme a tu programa y un cordial saludo a todos nuestros televidentes del día de hoy. Bueno, ya habíamos manifestado que garantías inmobiliarias es una cosa, pero garantías constructivas es otra. Vamos a enfocarnos más bien en la parte constructiva. ¿Qué significa eso? Sí, la parte constructiva creo que es lo que nos llama hoy y nos convoca el tema. Sí, señor. Es el tema, Juan Carlos, nada más y nada menos que cuando yo compro un inmueble y ese inmueble presenta cierto tipo de fallas, no todas, esas fallas son imputables muchas veces al constructor. Entonces han venido un poco de preguntas, inquietudes de nosotros como ciudadanos de, venga, ¿y a quién le puedo reclamar? ¿Y qué le reclamo? ¿Y cuánto tiempo tengo? Esas son las preguntas que uno primeramente se hace. ¿Qué debemos decir? Lo primero, que esa garantía se da por 10 años, la llamamos garantía decenal. Decenal. Correcto. Hay otra garantía que es de un año. ¿En vivienda usada y nueva o solamente en vivienda nueva? Puede ser en vivienda usada. Lo que pasa es que cuando yo compro una vivienda usada, no quiere decir que no tenga garantía, porque es que la garantía es algo que yo vendo con el objeto. Exacto. Hace Hace un tiempo se llamó este tema la sucesión de contratos o cadena homogénea de contratos. El código, ahorita el Estatuto del Consumidor pues cambió ese término y ya no es necesario siquiera mencionar el tema porque ya se entiende. Cuando yo vendo un objeto, en este caso un inmueble, ese inmueble ya lleva incluida esa garantía. O sea, se presume que el inmueble está en buenas condiciones. Correcto. Entonces, pero creo que es más difícil uno como que solicitar la garantía en un inmueble usado que en uno nuevo, ¿o qué? La garantía en un inmueble usado no debe ser difícil de solicitar. Te explico por qué. Cuando yo compro un inmueble, esa garantía está por esos 10 años. El hecho de que haya un subadquirente, alguien que compró a posteriori ese inmueble, igual sigue teniendo esa misma garantía. ¿Correcto? Sí. Entonces esa persona sigue con los mismos criterios de respaldo frente a quien era el inicialmente comprador. Así entonces la vivienda tenga es como 50 años. Como si yo lo hubiera comprado desde el primer instante y yo lo tuviera. ¿Arranca de cero la garantía para quien compra? No arranca de cero. Sigue en los términos en que venía. Entonces, resulta que son 10 años. Juan Carlos compró la casa. Sí. Juan Carlos se la vende a Federico. Sí. Ya cuando Federico tiene la casa, a los 2 años le quedan 8 años de esa garantía. Es decir, yo adquiero con todos los derechos y obligaciones que corresponde frente a ese contrato. Por ahí me perdí. Supongamos que el apartamento o la casa tiene 50 años y me la venden a mí. Cuando hay 50, ¿Y garantía cuándo arranca? Esos 50, cuando tú compras una casa de más de 10 años, ya no hay garantía. Exactamente. Los de garantía es hasta los 10 años. Entonces sí es vivienda usada, pero con no mayor a 10 años de construida. Debo hacer una aclaración. Okay. Y es que el tema de la garantía puede también ocurrir que la responsabilidad civil tiene un término de 10 años. Entonces yo puedo demandar contractualmente durante esos 10 años. Resulta que dentro de esos 10 años tiene que presentarse un defecto constructivo. Y a partir de ahí, ¿cuánto tengo para reclamar? O sea, el momento en el que se manifiesta esa falla constructiva. Entonces desde ahí cuentan 10 años. Es decir, que yo puedo tener al momento de recibir una casa hasta 19 años con 11 meses y 29 días. Bueno, hablemos de la vivienda nueva, que es donde se generan más inquietudes por todos los proyectos inmobiliarios que vemos en nuestro país. Y aquí muchos televidentes nos llaman, mire, hay los famosos acabados. ¿Eso cómo funciona? Los acabados ya tienen
han venido teniendo un manejo distinto, porque no es una falla constructiva que desnaturalice la cosa. Hay ya abundante jurisprudencia que nos dice que siempre y cuando esa falla que tiene el inmueble sea de suficiente entidad para desnaturalizar el objeto para el que fue concebida, es decir, no puedo vivir en la casa, está tan mala que no puedo estar allá, suelta polvo o las grietas amenazan ruina, no puedo estar ahí, en esos casos es que serviría la garantía de los 10 años. Ya cuando hablamos de obra blanca, Obra de blanca, mampostería, que no la pintaron, que la baldosa, que es que se dañó una calidad de la fachada, por ejemplo, algo en del ocasiones. baño que de pronto no es relevante, Correcto. que se dañó la ducha, entonces eso no es digamos, Eso no es estructural. un elemento estructural. No siempre, pero se ha venido dando, digamos, esa dicotomía en la jurisprudencia, en las decisiones de los jueces de acá del país, que muchas veces o lo toman por obra blanca o temas que no son estructurales, así lo han llamado, garantía para temas no estructurales, y es nada más la garantía de un corto periodo de 1 año. Perfecto. Mientras que la estructural sí viene siendo de 10 años. Y eso tiene una razón de ser porque si efectivamente a usted le entregaron el apartamento, o sea, lo importante está ahí, pues ya los detalles, digamos que tendrían que ser muy compleja la situación que usted realmente no pueda vivir en el inmueble, y entonces hay que diferenciarlo porque a veces quienes compramos viviendas sobre planos queremos que entonces esta baldosa tiene que ser perfecta y puede que eso en materia de garantía no sea tan fácil de reclamar. Sí, no es tan sencillo. No es tan hay sencillo. que mirar el tipo de daño que El hay. color de la baldosa no era el que yo quería. Y acá quiero hacer una aclaración, Juan Carlos. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros muchas veces confundimos, cuando uno compra una casa, uno está celebrando un negocio que es de compraventa. Es un acuerdo de voluntad. Sin embargo, que estamos hablando de garantías constructivas. Nosotros no celebramos un contrato de construcción, estamos comprando un inmueble. Sí. Pero resulta que en ese mismo acto yo estoy asumiendo 2 posiciones o estoy asumiendo 2 negocios que vienen ahí internos. La construcción, la que haya sido y quien lo haya construido, que yo la adquiero en virtud de esa garantía, y la compraventa que estoy celebrando. Entonces hay temas que muchas veces no se derivan de la garantía como tal o la mampostería, y el tema de 1 año ahí perdería relevancia, sino que lo que estoy hablando es de un incumplimiento parcial del contrato de compraventa. ¿Por qué? Porque me vendiste una cosa que si bien está bien construida y no se va a caer, pero tiene unas fallas que de pronto ya me pasó el año para cobrarlas, por ejemplo, temas no estructurales. Igual, como vendedor, todavía tengo unas acciones, y es que venga a resarza mis perjuicios porque yo le compré una cosa que tenía unas características y me las estás entregando con unas características distintas. Y ese es un término ya general. En redes sociales nos preguntan lo siguiente, no sé si esto sea relevante o no. Cuando la persona está comprando un proyecto sobre planos y empieza a pagar y de repente dice, no, definitivamente no, este proyecto no es el que yo quiero, uno sabe que hay unas penalidades, lo que llaman, no sé si el término es correcto, arras, usted pagará una penalidad si desiste del negocio. Eso es más bien como una cláusula penal. Es Así una lo han cláusula puesto. penal. ¿Para qué? Para yo poder, lo que llaman los antiguos decían que la ley del mamis, para yo poder quitarme de ese negocio. Correcto. Lo dicen popularmente, Ajá, sí, no digamos sí. el término porque Sí, este es sí. un canal público, pero ya el que entendió como dicen por ahí. Correcto. Entonces, para yo La quitarme cláusula del penal. negocio, yo hacer ese quite de ese negocio, tengo que indemnizar la otra parte porque le generé una expectativa clara. Lo que pasa es que hay una situación, ¿sabe una cosa? A veces hay personas que han comprado proyectos, el proyecto no logró el punto de equilibrio, hay una cláusula penal, pero entonces si el proyecto no cumplió, ¿cómo te van a cobrar la cláusula penal si uno se retracta del negocio, si es que la constructora no está cumpliendo? Esas son cláusulas que limitan cobran. responsabilidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que las constructoras o los vendedores muchas veces Sí. establecen, no, es que en este caso, si se dan estas condiciones específicas, yo no te respondo. Pero hay forma de discutir esas cláusulas, no todas son válidas. Eso lo han venido estableciendo algunos jueces de la República como cláusulas abusivas que limitan la responsabilidad. Claro. Y que no tendrían por qué estar en un contrato. Y finalmente, si uno monta un cierto tipo de procesos o se asesora bien, podría dar al traste con que un juez diga, esa cláusula se entiende no incluida y páguele la penalidad. Sí, porque es que es una cosa absurda que si la constructora no cumple, fuera de eso quien decida, hombre, quiero que me devuelvan el dinero, o sea, es que este proyecto no va para ningún lado, y diga, sí, bueno, pero entonces vamos a cobrar la cláusula pena, pero ¿cómo así? Si es que yo no soy el que estoy incumpliendo, el que está incumpliendo es la constructora.
No, a uno no le cobran esa cláusula penal normalmente cuando la constructora es la que no alcanza el punto de equilibrio. No, cuando la persona pide que me devuelvan el dinero porque el proyecto no logró el punto de equilibrio. Usted generó mi expectativa, Claro. yo ya tenía un proyecto acá y usted me está diciendo que ya no me va a construir nada hay un y daño. que se está quitando. Entonces, ¿por qué si yo me quito, Me debo van a pagar? cobrar. Pero si se quita la constructora en ciertos casos, no. Ahí es donde dicen, ahí en ese sentido y en esa forma en que se estipuló, cláusula abusiva. es abusiva, leonina. Porque no tiene un equilibrio, o sea, No hay equilibrio. Es No, leonina, el equilibrio es en favor contractual. solamente de quien vende, pero no de quien compra. Es en favor de quien redactó muchas veces, Sí, porque el que redacta eso normalmente es quien está vendiendo el servicio o la construcción. Por supuesto. No, y hablábamos antes de comenzar el programa un tema bien complejo y aunque la jurisprudencia ha manifestado que no solamente la constructora puede responder cuando incumple, sino también la fiducia y hasta las entidades bancarias que otorgaron los créditos. Usted me decía antes de empezar el programa que eso no es tan sencillo, porque cada parte, digamos, lava sus manos diciendo yo cumplí lo que me correspondía, pero a mí no me pongan a responder solidariamente por la negligencia del otro. Lo que pasa es que en materia contractual, en estos casos normalmente estamos dentro de un escenario mercantil o comercial. En comercial la solidaridad se presume, en eso estamos claros y en ese sentido yo puedo vincular un sinnúmero de personas a ciertos procesos. La cosa es hasta dónde llegaba la obligación de cada una de ellas en esa cadena que se está presentando. Entonces no es que yo automáticamente voy a vincular a todo el mundo, pero hay que mirar quién tuvo de pronto una culpa, una irresponsabilidad, una negligencia en el cumplimiento general de ese contrato de construcción o de compraventa. Por eso yo hacía la claridad al principio. Hay que distinguir quién me vendió y quién está en la cadena de venta y quién construyó y quién está en esa cadena de construcción, incluso con suministro de materiales, porque muchas veces lo que fallan son los materiales. Hay a veces los puentes, por ejemplo, perfectamente construidos, el puente sin ningún tipo de falla. Pero el material mal. Pero resulta que un estudio de suelo es mal hecho, se desnivela el piso Entonces y ahí entonces falla. no Cualquier puente, por muy bien hecho que esté, falla. Sí, claro. Entonces hay que mirar si fue el piso y quién tenía la tarea de hacer ese estudio de suelos, si fue el material el que falló y quién suministró con qué especificaciones ese material y cómo lo vinculamos incluso al fabricante de ese material, y ahí vamos yéndonos en esa cadena para mirar a quién se Antes de irnos a la pausa, usted tiene una filosofía que me parece muy interesante porque lamentablemente en algunos proyectos de construcción donde se incumple son a veces algunas unas SAS, y entonces va uno a revisar y cómo está constituida la SAS, cuál es la responsabilidad del representante legal y de los que hacen parte de la constructora y cuáles son los activos, y va uno a ver empresa de papel. ¿Cuál es la sugerencia que usted hace frente al tema para que no sigan ocurriendo situaciones donde nadie responde? Pues hay un tema que yo he sostenido y lo digo abiertamente, Sí. y es que si bien hay unas libertades por la autonomía privada, la voluntad a hacer cierto tipo de empresas como las SAS y que ayudan a mucha parte del gremio económico Emprender. y son buenas, o sea, las SAS y las figuras societarias Muy mala. son herramientas, es como un alicate, el alicate Sí, es muy bueno, pero pero si si lo uso mal, pues entonces para será atacar a nefasto. una persona será mal. Correcto. ¿Qué es lo que pasa? Que ya ciertos focos de la economía presentan unas fallas claras a las que hay que ponerles el ojo. Por ejemplo, ¿cuál ha sido una falla común en estos temas de construcción? La insolvencia, la falta de dinero para responder frente a una contingencia. Entonces, desde el inicio, cuando se están constituyendo proyectos inmobiliarios, debiera ser más exhaustivo la solicitud de esos capitales. Que haya el dinero, que haya un no capital sea que una realmente empresa de respalde. papel que se terminó, porque entonces ahorita la tendencia es por cada proyecto hago una empresa y la liquido al terminar, y entonces en 10 años, a los 9 años que se me presentó la contingencia, más los 10 años de la responsabilidad Nadie civil, responde. termino montando la demanda pongámosle 15 años, para no ser muy temerarios. 15 años, presento la demanda, esa empresa está liquidada, hace 15 años y ya no hay nada que No hacer. hay nada, nadie quiere reclamar. Entonces, como suministrar desde la creación de esas mismas empresas garantía. un periodo mínimo de existencia, mínimamente por el periodo De la tiempo, garantía. o sea, que esa empresa se obliga a que esté mínimo 15 años, por decir algo. 10, 15 años. 10, 15, 20 Y años. que haya un respaldo económico. Y haya un respaldo económico. Muy bien. Y puede ser con pólizas, es que podemos abrir ese tema. ¿por qué porque es que no? muchas veces las pólizas las damos hasta la entrega del bien, Y no que después es de. contraproducente, porque lo que necesitamos nosotros como ciudadanos cuando compramos un bien es que, venga, no solamente me dé pólizas durante la construcción, No después. suministreme pólizas posterior a la construcción por cualquier vicio constructivo. Doc, vamos a ir a una corta pausa y ya regresamos, que este tema es muy interesante. Vamos a la pausa y ya regresamos con esas garantías en materia constructiva.
Antes de la pausa, el doctor Federico Marulanda nos puso a pensar cuando dijo qué bueno sería que las empresas constructoras tuvieran la garantía de un capital que responda o de unas pólizas que respondan, no solamente durante, sino después del proyecto, cuando las personas ya estén habitando el proyecto para saber si lo culminan o no. Y lo otro que él manifestaba es que ojalá a estas empresas se les exija estar en el tiempo para que no la liquiden tan fácilmente. Pero también viene la pregunta, cuando uno ve un proyecto inmobiliario, uno dice, es que hay una fiducia, la respalda el banco tal, pero lo que muchos no saben es que la fiducia solamente acompaña el proyecto hasta la terminación o hasta el punto de equilibrio. No, depende cómo se proponga ese proyecto. Muchas veces es hasta el momento de la entrega o hasta la administración que haya capitales. Porque ¿cómo se utiliza esta figura muchas veces? Esta figura es para yo poder no entregarle directamente al constructor el dinero y que de pronto lo que llaman común y vulgarmente, y me disculpan la expresión, cabalgar el dinero. Entonces, para evitar eso, ¿qué se hace? Yo le entrego a un tercero, por ejemplo, Bancolombia o una entidad financiera con un buen renombre, le entrego el dinero que va a ser para mi propiedad, pero él va a ir soltándole cuotas al constructor a medida que va avanzando en ciertas etapas previamente establecidas. O sea, la fiducia puede acompañar de manera parcial o permanente el proyecto. Correcto. Pero eso no soluciona el problema de fondo, eso es más bien una figura para la administración de dineros y para evitar que de pronto se hagan inversiones en cadena que se vuelven como una especie de pirámide. Entonces, ahí muchas veces lo que hacen es una protección del capital de quien está invirtiendo. Que yo metí el capital, pero solo van a desembolsar en la medida que me entregue etapas. Entregó zonas comunes, vea un desembolso. Entregó la primera torre, vea un desembolso. Entregó la segunda torre, tenga el otro desembolso. Ya quedó legalizado todo, desenglobado, tenga otro. Entonces, es una cosa ordenada. Sin embargo, el tema de fondo es falta de liquidez con el paso del tiempo. O liquidez o pólizas. Algo que garantice respalde. Indemnización de perjuicios. ¿Cómo? Eso no existe hoy. Por ejemplo, en el Código General del Proceso, que eso es algo que traigo acá a colación, ¿qué nos dicen a nosotros cuando nos demandan y nos ponen, por ejemplo, una medida cautelar? Hombre, vaya y deposite el valor de la condena y le soltamos su bien. Es que yo tengo un bien de 5.000 millones de pesos que en este momento está embargado y es una sola matrícula, no hay forma de fraccionarlo. Levánteme esa medida. Ah, bueno, usted está demandado por 1.000. Vaya, consigne 1.000 y le soltamos el inmueble de 5.000. O preste una caución con una póliza. Para poderle responder a las personas responder en caso de que usted pierda y de verdad esté obligado. Porque el lote vale. Correcto. Sería una forma, porque no es que está afectado todo el lote porque yo lo afecté para poder hacer la edificación. Pero entonces empieza a incumplir. Bueno, entonces consigo unos recursos para desafectar el lote y poderle responder a quien sería garantizar frente a posibles contingencias algún dinero donde ese adquirente de esa propiedad pueda ir a cobrar. Llámese póliza, que tenga una vigencia posterior a la entrega, insisto. Porque es que esas pólizas existen, pero no todos las compran porque son muy costosas. ¿Cuál es el problema? Que a posterior a la entrega ya no hay dinero donde caer. Entonces, es que, doctor, ¿sabe una cosa? Yo no sé, pero a mí me da la impresión de que aquí hay una falta de vigilancia por parte de los organismos y hasta de las mismas entidades bancarias. Con todo respeto lo digo, si una entidad bancaria, si están haciendo bien los estudios de títulos a la hora de otorgarle el crédito a quien va a comprar el proyecto, ¿será que sí se hace una investigación? Porque esto es una cadena, fiducia, entidades bancarias, quienes vigilan estos proyectos, entre los curadores ahí hay una mixtura extraña que es como un funcionario público, pero tiene también un carácter privado, en fin, ¿cuál es la solución? Hay un tema ahí de orden público ya, y es que cuando se presenta un problema en tantas repeticiones, ya lo que hay que hacer es que el Estado intervenga. Claro. ¿Y eso qué es? Esos límites de los que hablamos al principio, orden público. Y de acuerdo a esas normas de orden público, lo que se debe hacer es un intervencionismo más importante del Estado para poder evitar esas posibles contingencias. ¿Y quién sería el organismo? ¿Qué superintendencia sería la indicada? Podrían ser superintendencias o el mismo gobierno que lo haga a través de otros funcionarios competentes. La cosa es que debemos establecer son garantías para cuando se presentan esas contingencias. Porque el problema ¿cuál es? Muchas veces los adquirentes de bienes que presentan fallas hacen un proceso largo judicial, lo ganan en primera instancia, lo ganan en segunda instancia, a veces se va a casación y lo ganan en casación. Y al momento de hacer efectiva una sentencia, no hay en qué. Hay que marcarla. Pero porque entonces, no hay recursos para responder. Correcto. Y ellos ya han estado a la expectativa
durante muchos años pagando profesionales que les ayuden, no solamente de derecho, sino también técnicos. Eso es cierto. Entonces, muy complicado. Y quedan a veces situaciones como unos elefantes blancos. Esto es lamentable, justo cuando se habla de emprendimiento, de expectativa de personas que quieren tener una vivienda. Doctor Federico Marulanda López, muchas gracias por ayudarnos a hablar sobre estos temas. Claro que sí, muchas gracias. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia siempre te ve en grande.